Bueno, hola a todos. Hoy estamos con República Proletaria. Seguidla a todos y se va a presentar. Hola, es mi primera entrevista, así que si estoy un poquito nerviosa, no me lo tengáis en cuenta. Y bueno, voy a responder una serie de preguntas que me van a hacer. Y bueno, espero que a todo el mundo les guste y si alguien tiene algo que debatir algo conmigo, pues que me hable. Que yo estoy Bu- abierta a debatir con todo el mundo. Bueno, la primera pregunta es ¿cómo te iniciaste en el marxismo y por qué eres marxista? Pues a ver, yo tuve una época, ¿vale? Que fue en 2018, de que yo me consideraba marxista, pero yo no sabía mucho del tema. Yo lo era porque lo escuchaba de oídas y pues yo también. Pero claro, luego me empezaron a comer la cabeza en el instituto con cosas en plan que sin el comunismo todos de todos, no sé qué, y me volví súper progre. Entonces, pues en la cuarentena empecé a informarme y tal, y me di cuenta de que mi ideología como que concordaba bastante con eso, porque además yo veía de que no solo eran simples opiniones, sino que tenían una base científica, que no era una opinión algo subjetivo de alguien, que tenía una base científica. Entonces, claro, empecé a leer más sobre el marxismo y todo eso y me di cuenta de que mis ideas concordaban bastante con eso, la verdad. Estaba, vamos, hace 2 o 3 meses mmm, yo era súper progre, utilizaba hasta lenguaje inclusivos. Y luego me fui dando cuenta de que eso no tiene ni pies ni cabeza y la verdad, mmm, cuando empecé sobre todo más a leer eh, textos sobre, por ejemplo, el manifiesto comunista y demás, me di cuenta de que tienen una base científica y que es algo que merece la pena, de verdad. Bueno, yo creo que me identifico bastante bien contigo porque yo tengo 19 años, empecé a ser marxista a partir de los 15, empecé siendo progres del PCE, Izquierda Unida, Podemos y todo este percal de partidos de izquierda posmoderna. Sobre a partir de los 17 años me dediqué a hablar bien del PCP hasta que hace recientemente un año y pico conocí al Frente Obrero y conocí al PML, me informé y empecé a dejar mis ideas progres. Tú, suponiendo todos los partidos que hay en España, comunistas entre comillas, ¿cuál crees que es la mejor opción para España? Yo diría ahora mismo que el PMLRC, porque, por ejemplo, partidos como el PC, que se hace llamar comunista, entre comillas, está súper infectado de posmodernismo. O sea, el PC junto con Izquierda Unida están ahí súper aliados y Izquierda Unida a la vez está aliado con Podemos. Y forman ahí una alianza de que ni eso es comunismo, ni eso es nada, vamos, es que está infectado sobre todo el PCE y algunos partidos comunistas, no recuerdo ahora otro, creo que era el PCT, que, que no dedican su militancia a la zona con el objetivo de una revolución. Por ejemplo, el ejemplo que he puesto del PCT, se ha creado una cuenta de TikTok, ¿vale? Supuestamente para dar noticias por ahí, o no sé, la verdad. Entonces, yo creo que esos partidos así, la verdad, no. Tienen lo de comunista, tienen de comunista lo que tiene el PSOE de izquierda. O sea, nada. Yo creo que el posmodernismo está penetrando fuerte en muchos partidos comunistas y yo creo que quedan súper pocos, por no decir casi ninguno. Bueno, de hecho tú me has dicho que el PCT, no sé si te he escuchado bien, has dicho el PCT, Sí, dijiste que se ha abierto una cuenta de TikTok. Bueno, no solo el PCT, sino otras organizaciones comunistas se dedican en el día de Star Wars o cuando sale el juego este del Pokémon Go a hacer quedadas en nombre del partido. En mi opinión no es que estén mal hacer quedadas para jugar a estos juegos o defender estas películas, sino hacerlo en nombre del partido. Esto revolucionario no es. No sé si piensas como yo en este sentido. sí, sí, claro. O sea, de hecho, Izquierda Unida, creo que fue hace no mucho, sacó una foto que creo que lo comentó Roberto Vaquero además, de, de un lema de Star Wars
con dos personajes de Star Wars que, mira, yo soy la primera friki de Star Wars que me encanta. Pero es que hicieron un ridículo porque ya es mezclar cosas como películas de ciencia ficción que no tienen nada que ver con cosas que son serias como una revolución. Entonces, yo creo que eso lo que hace es que la gente no se lo tome en serio. Y sobre todo la gente de derecha que nos tomen como los tontos y los frikis. Y yo creo que por eso y por gente así, hay veces que no nos toman en serio. Y es que en parte lo ve normal. Bueno, tú antes me has dicho que antes apoyabas el lenguaje inclusivo y ahora no. ¿A qué se debe esta postura? Pues mira, yo creo que el lenguaje refleja las condiciones materiales de la sociedad. Entonces, yo creo que si la sociedad no avanza, el lenguaje tampoco. Yo antes era la típica que decía que el lenguaje era machista, pero yo creo que el lenguaje no es machista el que lo utiliza. Por ejemplo, yo que soy una mujer y he vivido más eso, cuando alguien le dice a una mujer zorra, eh, es machista la persona que lo utiliza, no la palabra como tal. Entonces yo apoyaba el lenguaje inclusivo, pero yo luego me fui dando cuenta de que yo decía, pero vamos a ver, ¿cómo voy a intentar cambiar el lenguaje, que supuestamente es machista, y discrimina a gente si no cambia las condiciones materiales? Es que no tiene sentido, la verdad, es incongruente si no cambia las condiciones materiales, que en este caso es la sociedad, tampoco va a cambiar el lenguaje. Bueno, ahora que estamos con el tema del lenguaje inclusivo, vamos a saltarnos un poco el orden de las preguntas que tengo aquí escrito. Te voy a preguntar cuál es tu opinión sobre el feminismo. Pues mira, yo he estado bastante activa en la militancia, sobre todo en la lucha feminista, vamos. Yo fui a este 8 de marzo, pero me desengañé muchísimo, la verdad, porque para empezar, yo llevaba ya un tiempo que mis ideas no concordaban 100% con el feminismo de hoy en día. Entonces yo en el 8 de marzo vi cosas como gente con batucadas, gente disfrazada, que vergüenza, porque además ese día, como yo soy de Cádiz, en Cádiz se vive mucho el carnaval. Entonces ese día dio la casualidad de que había carnaval también. Y claro, la gente que fue al 8 de marzo iba disfrazada de hadas y cosas así, o sea, no se tomaba en serio. Y aparte, pues porque yo creo que es una lucha que obviamente, claro que dentro del marxismo se incluye la emancipación de la mujer, pero yo creo que es una lucha que divide por género y no por clase. Es decir, yo tengo, por ejemplo, una camiseta de cuando era feminista que dice sororidad como arma. Y claro, dice tu sororidad, vale, solidaridad entre mujeres, pero ¿qué tiene, por ejemplo, una mujer obrera en común con Ana Botín, por ejemplo? Nada. Una mujer obrera tiene más en común con un hombre que sea obrero que, por ejemplo, con Ana Botín o con cualquier otra mujer que sea burguesa. Entonces, mmm, el feminismo está ahora mismo infectado de posmodernismo, está podrido y, sinceramente, si alguien se atreve a cuestionar algo del feminismo, del tirón lo tachan de machista. Y a mí, por ejemplo, cuando no he estado de acuerdo en algo, a mí me han dicho que si mujer alienada, que si no sé qué, que si yo qué sé, cosas que no vienen a cuento. Y claro, si tú ahora dices, no soy feminista, del tirón te tachan de machista. Y no, la verdad, porque yo no me considero feminista en estos momentos. Mm, Ahora mismo el feminismo es una cosa que está bastante degenerado. Hay que luchar por la igualdad de la mujer y por la emancipación. Y claro que las mujeres estamos muy oprimidas a día de hoy, porque yo se lo he vivido y por desgracia muchas jóvenes lo tenemos que vivir diariamente. Pero el feminismo es una lucha parcial, además, que no lucha por la caída del capitalismo, porque el patriarcado deriva del capitalismo. Y si no cae el capitalismo, no cae el patriarcado. Entonces, se limita mucho a decir lemas como se va a caer, no sé qué, el patriarcado. Pero es que el verdadero problema está aquí en el capitalismo. Si tú a un árbol no le cortas las raíces, el árbol va a seguir creciendo, aunque tú lo cortes de tronco, ¿sabes? Es una metáfora. Entonces eso, o sea, y además, por ejemplo, en el 8 de marzo de Madrid, las abolicionistas creo que eran, no recuerdo bien, Sí, 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 sí. ya es que se lió bastante, gente pegándose, en fin, y yo
este último 8 de marzo lo preparé en mi ciudad y además eran ya feministas que ya llegaban a un extremo, que uno de los lemas eran la calle y la noche también son nuestras. Y claro, querían poner la calle y la noche son nuestras. Y dije yo, oye, pero es que si ponemos eso, los hombres pues se pueden ofender porque se pueden pensar que los queremos echar. Y me dice, es que los queremos echar, no sé qué, yo todo lo que sea patriarcado y machito, yo qué sé, que está muy degenerada esa lucha. Yo creo que la mujer solo llegará a una igualdad real con el hombre cuando caiga, cuando caiga el capitalismo y ya en consecuencia caerá también el patriarcado y se implantará el socialismo. Mientras tanto, las mujeres seguiremos estando explotadas porque una mujer obrera está doblemente explotada y seguirá siendo un círculo que se retroalimenta él solo. Bueno, vemos que el feminismo últimamente está en una guerra civil porque está el bando de las TERF, el bando de las abolicionistas, como tú me has nombrado, el bando de las transfeministas. Y yo veo aquí en mi ciudad y donde vivo que vemos mensajes y pancartas feministas que yo he visto hasta los pelos de mi chumino son femeninos. Yo he visto muchas pancartas así. O también he visto cómo se han dedicado a pasear un coño gigante por la calle. Eso, en mi punto de vista, es una falta de respeto a la mujer y una falta de respeto a toda la lucha obrera. No sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, 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 es que ellas mismas además se contradicen, porque ellas mismas dicen, sobre todo las transfeministas, dicen, no, es que no hay que asociar un genital al hecho de ser mujer, pero claro, con mensajes así como lo que tú me has dicho, o cuando, por ejemplo, en Sevilla, que me acuerdo que vi yo el titular que decía, saquen un paso con una vagina gigante, no sé qué, y se lió bastante porque en Sevilla son muy fanáticos de la Semana Santa. Ellas mismas se contradicen porque dicen, es que no hay que asociar el hecho de tener vagina con ser mujer. Pero claro, luego hacen estas cosas y es contradicción. Además que haciendo esas cosas quedan como cuatro locas. Porque si tú sacas un paso a la calle haciendo el ridículo o haces una pintada como hicieron una vez creo que fue en la Catedral de Santiago de Compostela, que decía, tú no saliste, era algo relacionado con Adán y Eva, y era algo como, tú no saliste de mi, yo no salí de tu costilla, tú saliste de mi coño. Un mensaje así en toda la catedral. Y no sé, hay gente que piensa que eso es revolucionario y destrozar, en este caso, patrimonio cultural, porque independientemente de que sea la institución de la iglesia, como valor patrimonial, claro que tiene valor, o sea, como patrimonio tiene valor. Entonces, hacer pintadas como eso, destrozar edificios históricos o hacer el ridículo por la calle, es que eso no va a cambiar nada. Y es normal que mucha gente esté en contra del feminismo, porque es que si hacen estas cosas, quedan como ya he mencionado anteriormente, como cuatro locas, porque no se va a conseguir nada haciendo eso. Ni haciendo eso, ni dejándose los pelos y tiñéndose, que obviamente cada mujer es libre de hacer lo que le dé la gana. Yo eso siempre lo he defendido, pero eso no es revolucionario, ni es revolucionario raparse entera y teñirse. Quien lo quiera hacer, que lo haga porque quiera, pero no porque piense que eso es revolucionario, porque eso, yo creo que se piensan que por eso va a ser, yo que sé, antisistema, transgresor o cualquier otra cosa y no. Es que yo ya estoy harta de, vamos, y te lo digo yo que he estado más metida en este mundo del feminismo y he visto y he escuchado auténticas barbaridades. O sea, de hecho a mí hace poco me propusieron de ir en Semana Santa, cuando aún no se pensaba que se iba a suspender, de ir en Semana Santa a cortar un paso, a ponerme en medio y gritar mensajes feministas y demás. Y sinceramente es que yo veo muy normal que la gente esté ya así ya con el feminismo porque ya son cosas que no sirven para nada y que sinceramente es hacer el ridículo. De hecho, tú me has mencionado antes una serie de pintadas en la Catedral de Santiago de Compostela. Hace poco, Roberto Vaquero le han hecho una pintada en una pared que creo que ha sido de Madrid, en el barrio de Hortaleza, no estoy muy seguro de en qué barrio ha sido, pero que le han puesto Roberto Vaquero nos come el coño. Ahí vemos una serie de palas de vocabulario malsonante entre feministas y que así no van a conseguir nada. Y se creen que van a protestar así contra los comunistas, que estamos en contra de ellas. Yo creo que van un poco equivocadas. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿tú crees que el capitalismo destruye el arte? Sí,
destruye el arte y todo lo que se le ponga por delante. O sea, por ejemplo, yo, por ejemplo, considero arte la música, ¿vale? Y si nos damos cuenta, hoy en día, nada más que se saca reggaetón. O sea, para empezar, Me lo porque es vas a la... decir a mí, que soy guitarrista. Claro, es la música que más se saca. ¿Y eso por qué? Porque es lo que vende, es lo que da dinero. Porque cantantes antiguos como, por ejemplo, grupos de rock como AC/DC, que a mí me encanta, o canciones un poco así de estilo más antiguo, eso, si tú te das cuenta, ya no salen a la venta. ¿Por qué? Porque a la gente lo que le interesa y al sistema es que eso dé dinero. Por eso están sacando continuamente canciones nuevas de reggaetón, porque el reggaetón es lo que da dinero y es lo que escucha la gente de hoy en día. Y ya no solo la música, sino, por ejemplo, entrando en el tema de la pintura. Cuando tú oyes hablar de un cuadro, por ejemplo, de pintores famosos, siempre te dicen antes, está valorado en no sé cuántos millones de euros. Porque yo creo que se aprecia más el valor como dinero que el valor histórico o lo que significa. Es decir, por ejemplo, el cuadro de las Meninas de Velázquez es un cuadro que a mí personalmente me encanta. No por el físico, sino por lo que significa. Y yo he escuchado a gente decir, es que vamos, yo no compraría eso por ese dinero. O sea, es que nos tienen la cabeza comida hasta un punto de que solo nos importa el dinero. Y eso se ha encargado de hacerlo el capitalismo. No nosotros, porque mucha gente, escucho yo que dicen, es que somos unos materialistas, solo nos importa el dinero. Sí, es verdad. Pero es que nos ha hecho pensar así el sistema. Y todos tenemos algo de nosotros en nuestro interior que piensa así. Obviamente, unos en mayor medida y otros en menor medida, pero todos. Y sinceramente, a mí el tema del arte y sobre todo de la música, porque yo pienso que es uno de los artes más infravalorados del mundo, eh, que yo soy la primera que a veces escucha reggaetón, pero a mí me da mucha pena porque hay cantantes que valen la pena, que no son de reggaetón, o grupos de música, sobre todo de rock y de pop, están súper olvidados y súper infravalorados. Y eso en parte ha sido por culpa del capitalismo y que solo nos ha hecho pensar que en este caso el reggaetón, que es lo que vende, es lo que vale la pena. De hecho, pues yo como creador de contenido musical y como guitarrista, compositor y ensayista de música contemporánea, me siento bastante ofendido acerca con el reggaetón. Yo digo que, vale, no tiene por qué prohibirse y de hecho, pues a mí me resulta muy, bueno, que me quema por dentro que las feministas que protestan contra el patriarcado y contra todos los dogmas machistas, según ellas, yo he visto en la ciudad de Toledo y en Madrid y en Cuenca he visto que se dedican en la manifestación del 8M, se dedican a bailar reggaetón y a beber alcohol. Eso, en mi punto de vista, pues le quita seriedad a lo que viene siendo el arte y a lo que viene siendo el movimiento feminista. ¿Tú piensas igual? Claro, claro. Además es que yo muchas veces lo he hablado. Son letras súper, algunas son súper machistas y cosifican a la mujer y nos reducen a eso, a un objeto sexual. Entonces, cuando tú eso se lo dices a ella te contestan de que todos los estilos musicales son machistas y esto no es así. Porque yo, por ejemplo, escucho rock o escucho pop y muchas canciones no son machistas. O sea, la mayor parte del reggaetón tiene letras asquerosas, o sea, hay algunas que vaya tela, la verdad. Y entonces, si tú eso se lo dices a ella, automáticamente te dicen de que todos los géneros musicales son machistas y ya es lo que he dicho, no. Porque yo muchas veces cuando escucho una canción analizo la letra y hay algunas que ni siquiera hablan de mujeres. Entonces, yo sinceramente que sí, que hay algunas de reggaetón que no son machistas, pero, pero es que es eso, o sea, muchas veces se quejan por querer cambiar cosas insignificantes y, por ejemplo, vamos a fijarnos en la música, de que la mayor parte de canciones de cantantes como Bad Bunny, Anuel, Maluma, la mayor parte son canciones hablando de drogas, de sexo y de mujeres. Es del único que hablan. Y eso es, vamos, cosificar a una mujer y reducirla a lo que tiene entre las piernas. ¿Tú crees que las drogas, el cannabis y otras drogas blandas, entre comillas, tú crees que deberían ser legalizadas? No.
Para nada, porque sinceramente yo creo que eso lo que nos hace es ser títeres del sistema, porque el sistema al fin y al cabo nos quiere así. El sistema nos da un poquito de libertad y ya nosotros nos pensamos que somos súper libres. Entonces, a mí me da pena porque mucha gente de mi edad, mmm, jóvenes, se pasan todo el día drogándose, que si marihuana, etcétera, etcétera, y se piensan que por eso son revolucionarios. Porque yo muchas veces he visto en Twitter un chaval que subió una foto de un porro y dijo, esto es libertad. Eso no es libertad. El sistema te quiere así, te quiere, perdón por la expresión, te quiere tonto. Te quiere así para que tú te pienses que eso es revolucionario y que eso es transgresor. Y no, y sinceramente a mí me da todavía más pena por la gente joven, porque yo conozco muchísima gente en mi ciudad, estoy segura que en cualquier otra ciudad, que consume drogas de cualquier tipo y sinceramente me da mucha pena porque piensan que por eso son más de izquierda o más revolucionarios y no se dan cuenta de que al fin y al cabo están consiguiendo lo que el sistema quiere. Que se piensen que nada, que eso es, no sé, transgresor, revolucionario, no sé cómo llamarlo. Y claro, ellos lo piensan, se lo creen y al final el sistema, como no, está consiguiendo lo que quiere. Aquí en España hay ciertos festivales de música, entre ellos el Viña Rock. ¿Tú crees que ir a ese tipo de festivales a drogarse, a emborracharse y a escuchar una música, entre comillas, revolucionaria, ¿tú crees que eso le hace el juego al sistema o es revolucionario? A ver, yo siempre pienso que cada uno es libre de, por ejemplo, en mi ciudad hay un festival que se llama Cabo de Plata, que ahí van muchos famosos, por ejemplo, el año pasado fueron raperos, ¿vale? Y yo iría por los cantantes. Pero sí que es verdad que en esos festivales siempre hay alcohol, droga y ya no solo eso, sino que después de eso vienen cosas como por ejemplo las violaciones, por ejemplo en los Sanfermines, cuando creo que eran el caso de la manada, creo que los violadores habían bebido. Y ella creo que también. Entonces, yo creo que eso de revolucionario, como ya te he dicho antes, no tiene nada. O sea, tú puedes ir a escuchar un cantante porque a ti te guste, e ir al festival a pasártelo bien, a bailar, a cantar, lo que tú quieras. Pero drogarse es que no tiene nada de revolucionario, la verdad, porque ya tienen efectos secundarios, aparte de ya por no hablar del efecto que tienen en el cuerpo, de que si violaciones, abusos sexuales, que si pelea, incluso gente metiéndose navajazos. Es que la gente no sabe el peligro que tiene eso, sobre todo más en festivales. De hecho, el Festival Viña Rock es una empresa como tal. Los trabajadores de Viña Rock denuncian unas condiciones laborales pésimas y una explotación brutal. Y yo veo hipocresía por parte de las bandas, por parte de los asistentes al festival, decir que ese festival es revolucionario, transgresor y de izquierdas, cuando tienen a sus propios trabajadores como esclavos, como si estuvieran construyendo pirámides en el propio Egipto. Correcto, así es, porque muchos grupos de rock se hacen llamar anticapitalistas y lo único que hacen es alimentar sistemas y yo entiendo que si obviamente no saben las condiciones laborales de esos trabajadores van a ir siendo ignorantes, pero yo en mi parte creo que es casi imposible con la de medios que hay hoy de difusión y todo eso de que tú no lo sepas. Y una vez más, aquí el capitalismo hace su magia, que solo le importe ganar dinero y la audiencia, no lo que hay detrás de eso, que decir explotación laboral, sueldos precarios, malas condiciones, etcétera. Bueno, últimamente en Estados Unidos se está viendo un país que está en revuelta, no revolución, recalco, revuelta, y muy entre comillas también, por el asesinato de una persona de color negro. Vemos que últimamente los manifestantes están dedicando a arrancar estatuas de Abraham Lincoln y de Colón. ¿Tú qué piensas sobre esto? Pues a mí sinceramente me parece una aberración al patrimonio, porque sinceramente han intentado arrancar una estatua de Colón, pero es que en Estados Unidos han pintado también una de Cervantes, poniendo la palabra en inglés bastardo. Entonces a mí sinceramente eso no tiene nada de revolucionario, eso es destrozar el patrimonio, ¿vale? Y gente que lo tachan, te voy a poner por ejemplo en el ejemplo de Cervantes, ¿vale? Que lo han tachado de fascista, cuando es que no tiene, es que no es coherente porque el fascismo surgió a principios del siglo XX.
Entonces, en la época de Cervantes el fascismo ni existía siquiera. Es que es incongruente que tachen de fascista a personajes así, ¿vale? Cuando Cervantes es uno de los representantes de la lengua española, por no decir uno de los más importantes. Y respecto a lo de Colón, es que ya hacen cosas como no la izquierda posmoderna, que no tiene nada que ver y me da rabia porque además eso lo que hace es manchar la imagen de lo que es verdaderamente la izquierda revolucionaria, ¿sabes? Y sinceramente todo el mundo estaba volcado, hasta yo al principio, con lo que estaba pasando en Estados Unidos, apoyando a la gente y demás, pero es que sinceramente el movimiento antifascista en Estados Unidos está ya podrido, está ya, como no, influenciado de posmodernismo y ya haciendo cosas que ya se salen de tono, como arrancando estatuas o pintando estatuas como la de Cervantes que te he dicho, y haciendo cosas que no tienen ni pies ni cabeza. Es que manchan la imagen así de la izquierda y es normal luego que, que luego la ultraderecha suba. Es que yo a veces lo pienso y digo, ¿cómo no va a subir? Si es que por culpa de gente así está la ultraderecha en auge. Bueno, debo decirte que a mí mucha gente, muchos progres, son como siempre, 5 o 6, son gente del PCE, todos, del PCE y de Izquierda Unida, que me dicen, es que los de Reconstrucción Comunista, los del Frente Obrero y todas las personas que criticáis que se esté que arrancando estatuas de Colón y etcétera, etcétera, se tache de que el periodo de Colón y el colonialismo español en América Latina y cuando se descubrió el continente americano, dijeron que fue una barbarie, sí, fue una barbarie, pero las condiciones materiales de esa época eran así. En esos años eso se vivía todos los días a tutiplén. No es coherente juzgar lo que pasaba en esos años con lo que podría pasar en el siglo XX o en el siglo XXI. No sé si tú piensas así también. Sí, sí, claro, o sea, yo para nada defiendo eso porque eso fue, vamos, colonialismo español, pero es lo que tú has dicho, o sea, las condiciones materiales en esa época eran así, obviamente no está bien, pero ahora obviamente eso no se va a dar, es decir, yo ahora, por ejemplo, no me veo que España coja e invada un territorio latinoamericano, porque eso ya no suena a siglos anteriores. Entonces, claro que no está bien, pero es que yo veía que es una cosa pasada, que en ese momento las condiciones materiales se dieron así, era una cosa diaria, es como el ejemplo de la Unión Soviética, cuando te hablan de las 100 millones de víctimas del comunismo. Obviamente no fueron, a ver, las cifras están muy infladas, ¿vale? Las cosas como son, sobre todo más en el libro del libro negro el libro negro del comunismo, pero es el mismo ejemplo. Las condiciones materiales eran distintas y la gente no puede comparar una cosa que fue cuando el descubrimiento, entre comillas, de América, que fue a finales del siglo XV, con ahora que estamos en el siglo XXI, que han pasado 600 años. Es que son condiciones materiales distintas y es lo que tiende a hacer muchísima gente, comparar las condiciones materiales de antes con las de ahora, que son totalmente distintas. Bueno, como penúltima pregunta del episodio, ¿cuál es tu visión del gobierno y de la oposición aquí en España? Pues mira, aquí mucha gente habla de gobierno social comunista y a mí me hace mucha gracia cuando escucho esto, porque yo sinceramente, si ellos le llaman a esto gobierno social comunista, yo no me quiero imaginar si fuera comunista de verdad. Sí, eso se Entonces, ve aquí en el barrio Salamanca de Madrid, que están aquí todos los fachas de antes y todos los pijos llamando gobierno social comunista. A mí me da mucha vergüenza, sí. claro, es que es eso, o sea, este gobierno no es comunista y no es de izquierda. O sea, bueno, sí que es verdad que tiene algunas cosas de izquierda, pero socialdemocracia, que eso no funciona. Y además, eso de que, sobre todo gente de derecha, es que el gobierno comunista, no sé qué, que tiene el gobierno de comunista si tanto el PSOE como Podemos son partidos que hacen el juego a la derecha, que son caras de la misma moneda. Si tanto PSOE como Podemos, como PP, como Ciudadanos, como Vox, son partidos que son capitalistas, que alimentan al sistema y que obviamente nivelan por los derechos de la clase trabajadora ni se interesan por ello. O sea, son partidos capitalistas. Y la gente se piensa que Podemos o el PSOE son partidos comunistas. Y es que nada más lejos de la realidad es que este gobierno no es comunista, ni se acerca siquiera a hacerlo.
Porque si fuera comunista, como dicen sobre todo votantes de derecha, no seguirían existiendo las clases sociales, ni seguiría habiendo empresas privadas, ni seguiría habiendo gente explotada, como por ejemplo los trabajadores de Inditex. Es que no tiene sentido, es que sinceramente me parece la ignorancia en todo su esplendor y que si yo sinceramente, si viera lo que es el comunismo de verdad, yo creo que no sé qué ocurriría, la verdad. Pero vamos, que tanto este gobierno como la oposición no se salva ninguno. Son los dos, como ya he mencionado antes, caras de la misma moneda, que le hacen, que son una de las bocas que alimentan al sistema, porque ni Podemos ni PSOE son revolucionarios. Vamos, ni siquiera el PSOE es de izquierda. Y nada, la gente vive engañada pensando que sí, que vivimos, yo qué sé. Yo ya he escuchado de todo, que si socialcomunismo, que si quieren dejar a España como Venezuela. Yo ya, es que me da rabia porque si vieran lo que realmente es el comunismo, vamos, pues eso, esa es mi opinión y nada, eso que tanto que los partidos de hoy en día, los más votados, son todo lo mismo, tanto un extremo, por así decirlo, como otro, que son Podemos y Vox, son de la misma moneda, le hacen el juego al sistema y sinceramente que la ultraderecha esté ya en el Parlamento, que hayan ganado muchísimos escaños, eso es culpa de la izquierda postmoderna y de partidos como Podemos, porque sinceramente han prometido que iban a velar por los derechos de la clase trabajadora, que iban, yo qué sé, que sí, los desahucios y cosas así, y claro, cuando luego ha visto la gente que ha confiado en ellos, sobre todo familias obreras que han confiado en ellos, les han dado un voto y han visto que siguen en las mismas condiciones, porque sigue habiendo gente que muere todos los días por el capitalismo, sigue habiendo gente que vive en la calle y que muere de hambre, y sigue habiendo familias que no llegan a fin de mes. Y cuando han visto eso, mucha gente se ha pasado a partidos como Vox por eso mismo, porque yo conozco a gente que pertenece a la clase obrera y votan a esos partidos. Y a mí me da pena porque eso en parte es culpa de partidos como Podemos, que están haciendo que la ultraderecha cada vez suba más. Y tanto esos partidos como los de derecha son todos capitalistas y son todos unos oportunistas y que solo miran por los intereses del capital. Bueno, yo debo decirte que estoy de acuerdo contigo. Los progres y los fachas estos se retroalimentan unos a otros y en el fondo, pues yo creo que cuando pase los 4 años de mandato de Pedro Sánchez con Pablo Iglesias, si es que los aguantan y no los echan antes, mi punto de vista, me lo temo, que va a ganar el PP las elecciones y va a acabar gobernando con Vox. Entonces ahí sí que nos vamos a enterar de lo que son los palos. Bueno, como última pregunta del episodio, ¿tú crees que España es un estado plurinacional? No, yo creo que, o sea, creo no, afirmo de que España es una nación, pero que lo que tiene dentro de ella no son naciones, que son nacionalidades y pueblos. Es decir, España cumple con los requisitos dentro de la definición marxista-leninista de considerarse una nación. Y es que, por una parte, es una comunidad estable de personas que no dependen de algo racial, es decir, que una persona que sea negra, nacida aquí en España, es igual de española que una persona blanca. Y por otra parte, España es una nación que se ha formado bajo una historia y una serie de procesos culturales, es decir, no un territorio conquistado. Y como ejemplo pongo, por ejemplo, las Islas Filipinas. Si siguieran siendo una colonia estadounidense, no podría considerarse una nación, puesto que es un territorio conquistado. También hablo del idioma, es decir, una nación, en este caso España, posee un idioma a través del cual los habitantes nos comunicamos. Pero una cosa, el idioma no es algo intrínseco a la nación, es decir, pongo el ejemplo de Brasil. En Brasil no se habla, perdón, brasileño, se habla portugués. En Colombia no se habla colombiano, se habla español. También tengo que decir que otro requisito para considerarse un territorio-nación es la economía, independientemente de que sea capitalismo o socialismo, y es que se crea un mercado nacional y unos vínculos económicos entre los habitantes de la nación. Y por último,
la psicología, que es decir, el sentimiento que tienen los habitantes de una nación para pertenecer o sea, un sentido de pertenencia, ¿vale? Que es un reflejo de las condiciones materiales y es algo que es intrínseco al desarrollo de la nación. Vamos, que en resumen, cuando, por ejemplo, se crea una serie de tradiciones, culturas y carácter nacional. Y ahora bien, refiriéndome a si las comunidades autónomas son naciones o no, en mi opinión, no, porque es decir, las nacionalidades o pueblos que forman España no cumplen estos requisitos que he mencionado anteriormente. Es decir, pongo el ejemplo de Andalucía, ¿vale? Ya que soy andaluza, pues me viene bien. Andalucía cumple el requisito de que es una comunidad estable de personas y de que, como he mencionado antes, no dependen de lo racial. Hasta ahí, todo bien. Pero, por ejemplo, no cumple el requisito del idioma, es decir, el andaluz como tal no es un idioma. Es un acento, pero el idioma oficial de Andalucía no es el andaluz, es el castellano. También no cumple con el requisito de la economía, es decir, no existe como tal una economía andaluza ni un mercado andaluz, existe una economía española. Y con el requisito del idioma, quiero también hacer hincapié en, por ejemplo, Cataluña, ¿vale? Que aquí la gente me puede decir, bueno, es que Cataluña sí cumple con el requisito del idioma, es verdad. Allí, en ese caso, hablan castellano, pero también hablan catalán. Pero ¿qué pasa? Que, como ya he dicho, no cumplen tampoco el requisito de la economía, porque no existe una economía catalana, ni un mercado catalán, existe una economía española. Y ya para terminar, aunque no se consideren naciones, tengo que decir que obviamente cada una de las nacionalidades o pueblos tiene una propia identidad cultural y un valor histórico, tanto Cataluña como Andalucía o como cualquier otra nacionalidad o pueblo que forme parte de España. Bueno, yo tengo que decirte que últimamente aquí en España, el caso más reciente de nacionalismo que es separatista es Cataluña, tampoco hace tanto, en 2017 y años atrás el País Vasco, en mi opinión, en Cataluña el proceso del procés eso es un proceso burgués de carácter racionario, pero tenemos que tener en cuenta que hay una serie de personas que tienen ese sentimiento de que ellos son catalanes y que ellos quieren ser independientes. En mi opinión, si hay ese sentimiento, se debería conceder el derecho a poder decidir su futuro, si quieren pertenecer a España o quieren ser un Estado soberano. En mi opinión, la unión de los pueblos debe ser voluntaria, nunca debe ser forzada. Claro, claro, yo como marxista que soy apoyo eso. Yo siempre he apoyado la autodeterminación de los pueblos y en este caso yo apoyo eso, o sea, que ellos puedan decidir porque yo creo que para que se forme una nación, sí, hay nacionalidades o pueblos que la formen, pero siempre y cuando sea una unión voluntaria de pueblos. Y en este caso, con todo lo que ha pasado, parece ser que están ahí un poco, obviamente las personas que apoyan la independencia, como que están un poco forzados formando parte de España. Entonces, yo creo que ahora mismo independizarse no les vendría bien, pero quitando eso, yo apoyo como marxista que soy la autodeterminación porque creo que es una cosa que tienen que decidir ellos y que, como ya has mencionado antes, tiene que ser una unión voluntaria de pueblos. Bueno, con esta última pregunta ya nos despedimos del episodio. Quiero decir que encontraréis el enlace para seguirla en Instagram, darle a like y seguirla a ella también. Hasta la próxima, chavales. Venga, hasta luego.